Como los antiguos romanos y egipcios, la civilización maya fue una de las más avanzadas del mundo, con un imperio que se expandió por toda América Central. Dominaron la región durante casi 4000 años antes de desaparecer misteriosamente. Hoy, a ese gran imperio se lo ha tragado la selva, pero las pistas de su increíble florecimiento y su súbita caída se esconden bajo la tierra. De las profundidades de una cueva en la que se hicieron sacrificios humanos a unos dioses coléricos, usaban aguijones mantarraya para perforarse el prepucio. a pruebas de guerra salvaje en las tumbas de un templo real. El horror de todo esto es increíble. Estar aquí es impactante. Y los túneles subterráneos donde los sumos sacerdotes hablaban con los dioses del inframundo. Imagínate a un sacerdote pasando por aquí, apareciendo por arte de magia. El calendario maya predice el apocalipsis en el año 2012, aunque para ellos llegó con un milenio de adelanto. Pero teniendo el 2012 a la vuelta de la esquina, las pistas que nos dejaron podrían esconder alguna respuesta sobre el fin de su mundo. Y puede que del nuestro. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra. Ciudades bajo tierra. Belice, el enigma de los mayas. En el 2500 a.C., la civilización maya empezó a conquistar Centroamérica. Luego, en el siglo X, el gran imperio se desmoronó. El misterio que esconde la desaparición de la civilización maya ha desconcertado a los expertos durante décadas. Algunos creen que fue el resultado de una guerra brutal, otros que se debió a desastres naturales. Sequía, enfermedades o terremotos catastróficos. Y para otros, la respuesta se puede hallar en el calendario maya. Puede que predijeran su decadencia en el siglo X y el fin definitivo en el 2012. Hoy, millones de personas creen que esa fecha fatídica marca el fin del mundo. El apocalipsis. Soy Don Wildman y esto es Belice Occidental, cerca de la frontera guatemalteca. En su momento esto fue el corazón del mundo maya. Ahora estoy en mitad de la nada. Pero mira las construcciones y los templos que nos dejaron. Son enormes. Esta civilización era muy avanzada. Eran genios de las matemáticas, la astrología y la ingeniería. Y luego, prácticamente, desaparecieron y la selva se lo tragó todo. La única forma de encontrar emplazamientos mayas era detectar colinas o montículos inusuales desde el aire o avanzando con un machete a través de la selva. Pero en cuanto se empezaron a descubrir sitios como este, se encontraron pruebas de batallas sangrientas, sacrificios rituales y la profecía del fin. Y cuanto más descendían, peor era el panorama. El actual Belice es el corazón del antiguo mundo maya. Hoy cuenta con solo 300.000 habitantes. Es uno de los países con menor densidad de población. Y el terreno es accidentado y poco accesible. Pero hace 1000 años, la población superaba el 1.000.000 y las ciudades mayas más importantes dominaban el paisaje. La repentina desaparición del imperio maya ha intrigado a los expertos durante décadas, pero empezaron a encontrar pistas bajo el suelo de la selva. Una imagen terrible empezó a desvelarse. Algunos de los descubrimientos más importantes y siniestros se llevaron a cabo en una cueva remota enterrada bajo la selva de Belice. Allí se encontraron esqueletos de hombres, mujeres y niños sacrificados en extraños rituales sangrientos. Encontrar los antiguos yacimientos subterráneos de Belice no es como ir a París, Roma o Londres. Siempre están bajo una gruesa capa del suelo de la selva. Las mejores pruebas de los antiguos yacimientos mayas siempre se encuentran en lugares tan remotos que yo no podría encontrarlo solo. Por eso contacté con uno de los mejores expertos de la zona, que conoce cada una de las cuevas del país. Jaime Agui es quizás el especialista más respetado de todo Belice. Prepárate para viajar al inframundo. Me llevaba a una cueva remota llamada Actún Tunichilmucnal o ATM. Hay 32 kilómetros por carretera desde la ciudad de San Ignacio. Después viene un sendero de 5 kilómetros que cruza el mismo río 3 veces. Así que vamos por el río atravesando la selva. ¿Correcto? Tenemos que cruzarlo 3 veces. Y si está un poco crecido, podría ser emocionante.
A causa de las lluvias recientes, el nivel del río ha subido considerablemente. Pero cruzar estos ríos es la única forma de ver pruebas de sacrificios humanos y averiguar por qué los mayas se aventuraron en el mundo subterráneo. Si pudiéramos talar todo este bosque, encontraríamos miles de montículos que fueron las residencias de la gente que habitó este valle. Hoy sabemos que hay más construcciones antiguas en este país que casas modernas. ¿En serio? Vamos allá otra vez. Este río es muy caudaloso y es difícil avanzar. Iremos hasta la entrada a la cueva, y está resbaladizo, así que ten cuidado. A pesar de que hace 1000 años esta zona era muy poblada, debieron ser tiempos muy difíciles para aventurarse en esta cueva. Si los mayas hacían este tortuoso camino para realizar un sacrificio humano atroz, significaba que el final estaba cerca. ¿Cómo vamos a poder entrar? Pues tendremos que saltar a esa balsa, nadar un poquito, unos 6 o 7 metros, y luego seguir a pie. ¿Vamos a entrar nadando? Exacto. Después de un paseo de 5 kilómetros a través de la selva y de cruzar el río 3 veces, llegamos al corazón del mundo maya subterráneo. Entramos en el reino de los dioses. Vaya, esta cueva es enorme. Los mayas consideraban que las cuevas eran territorio de los dioses. Cuando la sequía, la hambruna y la guerra empezaban a devastar las ciudades, tenían que adentrarse en la cueva para ofrecer sacrificios dolorosos y a menudo mortales. Es lógico que pensaran que esta era la entrada al infierno, ¿no? Pues sí, esta era la boca del infierno. Mira esas formas afiladas. Parecen dientes. Por eso los mayas consideraban estos sitios el vientre de los monstruos terrenales. Exacto, porque estamos dentro de la tierra y todavía nos adentraremos más. La entrada a la cueva ATM se hace atravesando una pequeña balsa que se alimenta de un arroyo que nace en las montañas. Los primeros mayas preferían hacer sus sacrificios cerca de la entrada de la cueva para no adentrarse mucho y no enfadar a los dioses. La cueva ATM se extiende unos 5 kilómetros bajo la selva de Belice. Algunas de sus cámaras alcanzan los 50 metros de altura y se interconectan a través de estrechos pasillos. Ya habíamos avanzado 400 metros por la cueva y al final alcanzamos la gran cámara central, el escenario de los sacrificios sangrientos. Este sitio da miedo. Fíjate. Si miras aquí, verás que hay una piedra a demoler. Aquí es donde la dejaron. Exactamente donde la encontramos. Pero los mayas también hacían autosacrificios, rituales de desangramiento. ¿Desangramiento? Sí, había varias formas de desangrarse, con hojas de obsidiana o aguijones de mantarraya, y se pinchaban la lengua ofreciendo su sangre. A veces se pinchaban en el pulgar o incluso en el prepucio. Después dejaban correr la sangre sobre una corteza vegetal que luego quemaban. De esa forma, la esencia de la vida ascendía con el humo. Los mayas creían que el corazón, la sangre y el aliento humanos eran sustancias sagradas que los conectaban con el mundo espiritual. Así que los ofrecían a los dioses para asegurarse la continuación del ciclo vital. Perforarse el pene era una ofrenda de fertilidad humana. Y a pesar de ser increíblemente doloroso, la élite maya, quienes estaban más cerca de los dioses, eran los que se automutilaban. Esta cámara es increíble. Parece que estuviera hecha para esto. Sí, y creo que los mayas tuvieron la misma percepción que tenemos ahora tú y yo. Pero cuando los desangramientos no funcionaban, los mayas se adentraban un poco más en la cueva y ofrendaban algo más que su sangre. Don, estamos en mitad del inframundo y debes vigilar donde pisas. Lo que tenemos aquí es la calavera de un hombre. ¿Por qué está aquí? Este hombre fue víctima de un sacrificio. Los mayas creían en los espíritus de la tierra. Los dioses de la fertilidad y de la lluvia residían en las cuevas. Y a través del sacrificio humano invitaban, pedían, imploraban la misericordia de los dioses. Exacto. Y siempre digo que se reza más cuando las cosas van mal.
no solo sacrificaban a los hombres. Jaime encontró restos de mujeres que perecieron atrozmente. De hecho, Jaime fue el primero en descubrir este escenario espeluznante. Don, mira. Aquí hay otra. Sí. Vaya, es impresionante. Está muy completo. Eso es lo principal. ¿Lo encontraste tú? Fui el primer arqueólogo en entrar en esta cueva. Y todavía recuerdo el día que llegué a esta parte y lo vi. Me quedé atónito. Es impactante. Después de la investigación, Jaime descubrió que a esta mujer maya le habían sacado las entrañas como ofrenda a los dioses. ¿Por qué harían una cosa así? ¿Qué clase de desesperación sentirían? Alrededor del 750 a.C., sabemos que la población maya alcanzó su máximo. Habían despejado mucha tierra y empezaron a desesperarse porque los cultivos no crecían. La gente hacía rituales y ceremonias a los dioses pidiendo lluvia, pero no llovía. Así que se adentraron más en las cuevas para ofrecer sacrificios humanos. Y este es el resultado. Cuando el sacrificio de hombres y mujeres no funcionó, los mayas optaron por las medidas más terribles y perturbadoras para aplacar a los dioses. En las entrañas de la cueva de ATM recurrieron a su última esperanza, el sacrificio de niños. Si te fijas bien, puedes ver algunos fragmentos del cráneo. Sabemos que a los mayas, cuando hacían cualquier ritual, les gustaba utilizar cosas que fueran puras, no contaminadas, vírgenes, por decirlo así. ¿Y qué puede haber más puro y virginal que un niño? Así que se trata de una ofrenda, la mayor posible a los dioses. Correcto. Yo no dudo de que lo hicieran por la sequía. Para esto hicieron el sacrificio supremo, pidiendo lluvia. Sí, claro, y por supuesto no funcionó. ¿Y qué pasó? Se fueron, abandonaron esta zona. Una gran sequía habría provocado el final de su imperio, pero bajo una de las grandes ciudades mayas quedaron las pruebas de que una guerra brutal marcó los últimos tiempos. Cuando la gran civilización maya desapareció hace 1000 años, la selva se tragó casi todos los restos de su imperio. A comienzos del siglo XX, arqueólogos, aventureros y cazadores de tesoros exploraron estos antiguos yacimientos para encontrar pistas que desvelaran el misterio de su desaparición. Lo que hallaron reveló que la gente suplicaba desesperada a los dioses mientras la hambruna y la sequía devastaban la región. Las ciudades rivales iniciaron sangrientas batallas por la poca tierra fértil que quedaba. Pronto todo el imperio estaba en guerra. Estamos en Caracol, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo maya. Pero no era la única de la zona. En aquella época no había una única nación maya. Había docenas de ciudades-estado luchando por el territorio. Cuanto mayor era la ciudad, más sangriento era el combate. Algunos dicen que la guerra de Caracol con su archirrival, la ciudad de Tikal, fue una de las más cruentas que se libraron. Hoy ya no quedan muchas pruebas de esa guerra, pero hay una tumba que nos da una imagen bastante atroz de Caracol en su momento más oscuro. Caracol se asienta a 5 kilómetros de la frontera de Guatemala y a 80 de su rival, Tikal. Dentro del templo más sagrado de Caracol hay tumbas perdidas que fueron escenario de sacrificios humanos. Pero en este caso no se trataba de una súplica por la lluvia, sino crueles advertencias a sus enemigos. Luis Tadén, un guía local, va a llevarme a verlo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caracol. Gracias, es un edificio muy grande. Vienes de Caná, que es la zona celeste en la que vivía la élite. El rey seguramente residía allí arriba. Así que estamos en mitad de Caracol. En el centro de la ciudad, entre 10 y 5 kilómetros, dependiendo de hacia dónde mires, estaban los suburbios de Caracol. ¿Cuánta gente vivía aquí? 150.000. Entonces Caracol era una bulliciosa ciudad que se extendía sobre 180 kilómetros cuadrados. Los reyes lo observaban todo desde la cima del templo de Caná, que sigue siendo la construcción más alta de Belice. ¿Por qué hicieron unos escalones tan altos? Verás, en aquella época la estatura media de la gente era de 1,5 metros. Y estos escalones se hicieron así para infundir humildad. Los reyes vivían arriba. Esto te obliga a subir de rodillas. Desde luego. Postrado ante el rey.
Pero Canaá, el templo de los reyes de Caracol, también es donde los enemigos del rey y la reina morían en sacrificios rituales. Es como escalar una montaña. Eso has hecho. Estamos en la cima de una montaña. ¿Esta es la tumba real? Sí, es la entrada al inframundo. Vamos a entrar en la tumba real maya que hay debajo. La realeza de Caracol fue enterrada en cámaras como estas. Pero la gente de Caracol también utilizaba estas oscuras cavernas para sacrificar a los enemigos. Al igual que los templos, las tumbas de Caracol se construyeron por fases durante cientos de años. Los mayas construían un edificio sobre el otro como las capas de una cebolla. Estamos viendo una capa que asienta sobre otra. Sí, hay un edificio sobre este. Ya. Y luego hay una tumba en lo alto. Así que cada capa pertenece a una época distinta de la historia maya. Sí. Estas tumbas se construyeron junto con el templo. Cada generación de reyes mayas construía su templo sobre el de la anterior. Cada vez que se erigía un templo nuevo, dejaban este hueco, construyendo a su alrededor y dejando dentro la tumba real. Caracol estaba llena de criptas reales, pero como el templo del rey, ninguna era tan sagrada como Canaá. Pero la tumba no solo era el lugar de descanso de los cuerpos de los reyes y reinas de Caracol. Hay pruebas de que los gobernantes de Caracol utilizaron este espacio para un fin mucho más siniestro. He oído la historia de que un rey tenía una copa hecha de una calavera humana, probablemente de otro rey al que había capturado, y bebía de ella. Las batallas más sangrientas de Caracol fueron con su vecina Tikal, pero en el 800 a.C. las guerras estallaban por todo el mundo maya. Cuando hacían prisioneros, sobre todo los de la realeza, los sacrificaban a los dioses para asegurarse su dominio sobre la zona. Esta es la tumba donde tenían lugar las sangrientas ceremonias. Reyes, reinas y sacerdotes enemigos eran descuartizados y enviados a sus ciudades como terrible advertencia de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No lo entregaban todo. Puede que se quedaran el fémur u otro hueso de la pierna como trofeo para los captores. El horror de todo esto es increíble. Es una sociedad sorprendentemente violenta. Sequía, hambruna y sobrepoblación llevaban al caos. La tierra era sagrada, los tiempos desesperados, y esta era una guerra por la supervivencia. Por eso a veces el terror era más efectivo que las armas, aunque a menudo las tácticas más terribles no se usaban contra el enemigo, sino contra su propia gente. Las cabezas se colocaban en montones en la plaza, al aire libre, para que todos pudieran verlas. En esta zona de aquí es donde hemos encontrado a dos personas que fueron enterradas en una tumba con las piernas cortadas. ¿Por qué harían eso? Puede que fueran desertores. Sería como una especie de lección. Las cosas se pusieron tan caóticas en Caracol que los hombres empezaron a desertar de sus ejércitos. No había mayor deshonor que la deserción, así que los jefes militares infligían un grave sufrimiento a los desertores. Pero los guerreros desgraciados no se enterraban en Canaá, el templo del rey. Se les mutilaba y repartía en pequeñas tumbas oscuras. Hay muchas tumbas por aquí. Casi todos los edificios tienen varias tumbas en el interior. Vamos. Oh, sí. Ya estamos aquí. Es un sitio feo y oscuro. Está casi intacto. Se ha restaurado un poco, pero el techo sigue aquí. Una tumba maya. En 2003 los arqueólogos sacaron los restos mutilados de esta tumba, quizás pertenecientes a los humillados guerreros de Caracol. Fue toda una revelación que los soldados mayas desertaran, porque creían firmemente que el mundo se acababa. Las cosas tenían que estar mal cuando hombres de honor arriesgaban la vida por escapar y abandonaban a su gente para huir del fin del mundo. Los horrores de la guerra dejaron una profunda cicatriz en el subsuelo de Caracol. Pero mientras la mayor parte del imperio desaparecía, otra ciudad sobrevivió al adentrarse bajo la tierra.
Voy a una ciudad llamada Lamanai, cuya traducción significa la tierra de los cocodrilos. Queremos encontrar pistas de la desaparición de la cultura maya y de por qué esta fue la ciudad que logró mantenerse más tiempo. El camino que había allí se borró con la lluvia. Por eso vamos en el bote. Mantendremos los ojos abiertos por si veo cocodrilos. Situada en la orilla oeste del río Lago, Lamanai fue una de las ciudades mayas más importantes del norte de Belice. Emergió como potencia el 200 a.C. y siguió prosperando mucho después de que otras ciudades de la región hubieran perecido. Pero ¿por qué floreció este lugar durante 2000 años cuando el resto del mundo maya desaparecía? Si podemos averiguar por qué sobrevivió esta ciudad, quizás encontremos las claves que revelen por qué desaparecieron las demás. Como otras ruinas mayas, la mayoría de las respuestas han desaparecido bajo la selva, pero todavía hay pruebas de su sorprendente supervivencia bajo tierra. Tuve que remontar el río en bote para encontrarme de nuevo con Jaime. ¡Qué locura! Se alza por encima de la selva. Sí, es una de las construcciones más elevadas de este yacimiento. Las ruinas de Lamanai se extienden sobre 12 kilómetros cuadrados. Solo se ha excavado el 5%. Además de algunos grandes edificios, la selva también se ha tragado los hogares de 35.000 mayas que vivían aquí. Lamanai era una ciudad mediana. Es como comparar Nueva York o Los Ángeles con Cleveland. ¿Esto sería Cleveland? Sí, esto podría ser Cleveland. Y lo curioso es que hay más construcciones así de grandes en el bosque. ¿Por qué sobrevivió una ciudad relativamente pequeña durante miles de años? Puede que las pistas estén repartidas por el bosque, pero como la selva se tragó la ciudad, no es fácil encontrarlas. Afortunadamente, la gente de la zona le dio a Jaime la localización de este inusual túnel. Estamos intentando encontrar un chultún, un lugar de almacenaje que ha quedado enterrado, como casi todo lo demás. Acá, no a la derecha. Jaime, ¿nos hemos perdido? ¿Sabes dónde estamos? Creo que vamos en la dirección correcta, porque veo que la senda continúa por aquí. Eso espero. Pero a veces estas sendas son engañosas, porque se dividen en varias direcciones. Hay que seguir buscando. Madre mía, mira abajo. Mira, se ve cómo desaparece. Pensaba que era solo este agujero, pero continúa hacia abajo. Por fin habíamos encontrado lo que andábamos buscando, la entrada a la cisterna maya o chultún. Dice que hay muchos murciélagos. Hace 1000 años estaba llena de agua o de reservas de comida. Lo que parece haber ocurrido es que el techo de estas cámaras se ha derrumbado. ¿Y estas cámaras están ahora en el bosque? Sí. Estas cámaras de piedra caliza se llaman chultunov y hay cientos de ellas repartidas bajo el suelo de la selva. Se cree que las familias mayas las utilizaban como almacén de comida o cisterna de agua. Mientras otras ciudades sufrían hambruna y sequía, la gente de Lamanai guardaba este as en la manga. Esto es un agujero en el suelo de 2000 años. Los mayas abandonaron este chultún hace 500 años y desde entonces se ha convertido en hogar de serpientes, arañas y murciélagos. No sé qué habrá allí abajo. Vamos a averiguarlo. Vaya, sí que es profundo. ¿Sí? Fíjate en eso. Este pequeño murciélago está justo donde estaba la entrada original a la cámara. Me la imagino como una botella. Bajas por el cuello y luego llegas a la cámara central. Entonces, con todo este fango y tierra que hay, debía ser mucho más profunda, ¿no? Sí. Probablemente haya más de 1 metro para alcanzar el fondo. Me refiero al fondo de la cámara original. Ya. Lo que inicialmente parecía una cueva es en realidad una construcción de almacenaje. Todo estaba diseñado con precisión para guardar y conservar la comida y el agua de Lamanai. Solían tener forma de trébol situadas junto al centro de un patio en pendiente para recoger la lluvia y llenar la cisterna. Los clanes familiares eran los responsables de su mantenimiento.
Cuando otras ciudades carecían de agua, venían a estas cuevas para hacer sus rituales de petición de lluvia y para que la situación mejorara. Pero los mayas de Lamanai no tenían este problema. Lamanai sobrevivió 500 años más que la mayoría de las ciudades mayas. Pero también le llegó su fin alrededor del 1600. Nadie sabe exactamente qué pasó en los últimos días de Lamanai, pero puede que queden pistas bajo 1 metro de fango. Esta aún no ha sido excavada. Ya veo. Estoy seguro de que si empezáramos a excavar es probable que encontrásemos esqueletos. ¿En serio? ¿Pero por qué íbamos a encontrar esqueletos en el fondo de una cisterna? Jaime tiene la teoría de que esta se convirtió en un altar de sacrificios. En la ideología maya, el mundo subterráneo es un mundo acuoso del que emana el agua vital. Pero el mundo subterráneo también es el dominio de la muerte. Y por eso tiene tanto sentido que los mayas, en cuanto las cisternas ya no funcionaban, o no servían a su propósito de contener agua o comida, las convirtieran en un lugar de muerte. Si Lamanai nunca sufrió duras sequías, hambrunas o guerras como las otras ciudades, ¿por qué estos mayas harían los mismos sangrientos sacrificios que sus desesperados vecinos? Muchos expertos creen que Lamanai sufrió un destino muy distinto: la llegada de los conquistadores españoles. Los esqueletos que estén enterrados en el fango podrían formar parte de una fosa, resultado del enfrentamiento con los conquistadores. Una de las últimas ciudades de la gran civilización maya que reinó sobre el continente durante 2000 años fue aniquilada. ¿Cuál es la verdadera razón de su desaparición, en tu opinión? Los mayas son víctimas de su propio éxito. En el momento de su declive, la población estaba al máximo, y era un trabajo muy duro mantener a tanta gente. Estaban atestados. Había demasiados mayas, ¿no? Y por eso el sistema acabó fallando. Los jefes eran los que se comunicaban con los dioses para asegurar la fertilidad o cosechas abundantes. Y cuando esto empezó a fallar, la gente se rebeló contra la élite. ¿Y qué suelen hacer los jefes? Si tienen un problema interno, intentan crear uno externo. Por eso provocan las guerras. Creo que en el fondo el sistema maya falló y no pudo mantenerse. Es increíble pensar que un chultún de almacenaje de 1500 años esté aquí en medio del bosque, bajo la tierra. El agua del río y los miles de almacenes ayudaron a sobrevivir a la gente de Lamanai durante más tiempo que sus vecinos, pero no los salvó de su fatal destino. Cuando los conquistadores españoles llegaron a las Américas, los mayas ya se habían visto diezmados por siglos de sequía, hambruna y guerra. Su civilización duró miles de años, pero ¿cómo? Un túnel oscuro bajo esta ciudad perdida puede revelar la magia de los mayas. Los años de brutalidad bélica pudieron causar la muerte de la gran civilización maya, pero solo la guerra no explicaría el misterio de su súbita desaparición. Algunos dicen que la caída de la religión maya provocó el caos y la rebelión. Los reyes de las ciudades mayas eran considerados divinos y utilizaban el terror para controlar las masas. ¿Cómo perdieron su estatus divino y su poder? Hoy las pistas de esos misterios se pueden encontrar en túneles recientemente descubiertos bajo una antigua ciudad maya. Se encuentra en la selva, a las afueras de San Ignacio, una pequeña ciudad de la parte occidental del distrito de Cayo. Voy a encontrarme con Luis Zaidán. Él creció en esta zona y la conoce como la palma de su mano. Me ha comentado que ha estado en docenas de yacimientos mayas que siguen enterrados en la selva y no se excavan por falta de dinero. Están en una carrera constante contra los cazadores de tesoros para conseguir llegar allí primero. Estas enormes ciudades antiguas están perfectamente conservadas y va a llevarme a una. Hola, Don. ¿Cómo estás? Luis me llevó a 20 kilómetros de la ciudad hasta un yacimiento maya aislado llamado El Pilar, que está junto a la frontera guatemalteca. ¡Qué vista más espectacular! Ahora soy el rey de El Pilar, observando mi reino. ¿Qué estoy viendo? El 80% de lo que estás viendo no existía. Todo eran plazas, patios y campos de labor. El Pilar, una de las ciudades-estado en el valle del río de Belice, cubría más de 46 hectáreas.
En un momento hubo más de 50.000 mayas viviendo aquí. La ciudad consta de 3 grandes zonas, norte, sur y oeste, que estaban conectadas por amplios caminos. Los mayas empezaron a construir aquí el 450 a.C. y continuaron trabajando y viviendo en el pilar hasta el año 1000 de nuestra era, unos 15 siglos. Después del año 1000, la ciudad desapareció y la selva reclamó la tierra. ¿Ahora estamos en una ciudad importante? Sí, esta sería como vuestra Chicago o cualquier otra gran ciudad. Pero Chicago tiene menos de 200 años. El pilar sobrevivió 1500 y enterró bajo estos montículos las pistas que revelan cómo fue una de las ciudades dominantes de esta región. Un túnel secreto utilizado por sumos sacerdotes y reyes para inculcar respeto y temor a la gente. Mira eso que sobresale. Eso es un templo. Cuando ves un templo así, sabes que estás en una zona privada. Es donde vivía gente como Trump, los adinerados. Un barrio rico. Es como en el Palacio de Buckingham, que no se puede entrar así como así. Hoy los monos aulladores son los reyes del Pilar. Pero hace 1000 años, la parte norte de la ciudad era el hogar de los Bit del Pilar. Se llamaba Gemena o lugar de los sacerdotes, y era una de las zonas más restringidas del Pilar. Los sacerdotes utilizaban los túneles para aparecer y desaparecer, para entrar y salir del temible mundo subterráneo. Todo en un intento de controlar la población que vivía en una tierra incontrolable. Este es el hogar de los murciélagos, Tzotzna. ¿Ya habías estado aquí? ¿No? ¿A qué profundidad estamos? A unos 6 metros, creo. Pero esto estaba enyesado. Se ve porque queda un poco aquí. Y seguramente estaba pintado. Este túnel secreto de 1000 años llamado Tzotzna conectaba 2 plazas y lo utilizaban los sacerdotes y la élite del Pilar. Pero Tzotzna pudo también ser usado como pasadizo secreto que los llevaba al inframundo, el dominio de los dioses. En algunos casos donde había un templo, excavaban un túnel o una cueva debajo que representaba el inframundo para la gente del lugar. Los templos mayas y los túneles bajo ellos intentaban imitar el mundo natural. Estaban construidos como montañas, sitios en los que acercarse a los dioses del cielo, y los túneles bajo sus pies estaban construidos como cuevas, entradas a Xibalba, el dominio de los dioses del inframundo. Ahora lo llamamos templo, pero entonces lo llamaban Uitz, que significa montaña. Era como una representación perfecta de una montaña natural con su cima y sus cuevas debajo. Es una poderosa representación de la religión. Los sacerdotes mayas o chamanes estaban considerados intermediarios entre los humanos y el mundo sobrenatural. Viajaban al inframundo y luego emergían de los túneles secretos como por arte de magia para transmitir el mensaje de los dioses a la gente. Estas ceremonias elaboradas aseguraban que los gobernantes mantuvieran su poder sobre el pueblo. Después de ser abandonado, un tramo del túnel se derrumbó, bloqueando el pasadizo de los sumos sacerdotes. Pero hace 1000 años, los sacerdotes podían caminar bajo la plaza y salir por aquí sin ser vistos. Así que este es el templo que hay justo encima del túnel. Sí, mira, saldría por aquí. Qué interesante. Justo donde estaba la población. Imagina un sacerdote saliendo por aquí. Una aparición mágica salido de la oscuridad, porque el túnel tenía que estar a oscuras. Claro. Salía de Xibalba, un sitio terrorífico. Sí. Él iba allí por ellos. Seguramente se quedaba allí 2 o 3 días rezando a sus 9 dioses. Y luego salía y revelaba lo que los dioses le hubieran dicho. Y eso le daba la autoridad para decidir la ley. Sí, porque tenía la autoridad de Xibalba. La gente creía que los sumos sacerdotes eran responsables de la prosperidad de la ciudad. Aplacando a los dioses del inframundo, el Pilar prosperó durante 1500 años. Pero en el 1000 de nuestra era le llegó su fin. Se especula con la sequía, la hambruna o un gran terremoto. Como otras ciudades mayas, el Pilar empezó a decaer.
Los sumos sacerdotes no conseguían aplacar a los dioses y la gente empezó a abandonar su religión y finalmente las ciudades. Nadie sabe con seguridad qué provocó la caída catastrófica de esta gran metrópolis. En el Pilar ha sobrevivido el laberinto de túneles, tumbas y pasadizos que fueron utilizados por su élite y tienen que hacerse más excavaciones. Vamos a ver si puedo meterme por aquí. Vaya, sí que es profundo. Todo esto en una tumba. El Pilar apenas ha sido excavado. Y hay mucho más bajo el suelo de la selva. La mayor parte de las excavaciones realizadas aquí las han hecho los ladrones de tumbas. Aún así, justo debajo de mí, hay más niveles repletos de objetos y ruinas. Pero la verdadera historia se esconde bajo tierra. Los sumos sacerdotes mayas no pudieron predecir la caída de su gran reino. Pero el calendario maya sí. Ha sido el más exacto del mundo antiguo y predice que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina en el año 2012. Pistas de la profecía maya se pueden encontrar en una profunda cueva de la selva, un portal al temido inframundo. Hace unos 1000 años los mayas empezaron a internarse en sus cuevas, cenotes y túneles en los que antes no se atrevían a entrar. Ahora parece que los mayas están desesperados por aplacar a los dioses y sobre todo a los del inframundo. Pero hay una cueva en la que las pruebas muestran que no solo hacían sacrificios para evitar la sequía, la hambruna y la guerra, sino que intentaban evitar el fin del mundo. A 30 kilómetros de San Ignacio, en las montañas Maya, hay una cueva descubierta recientemente llamada Chechen Ha. Se encontró en la propiedad de William Plated, un guía local. Según William, la cueva puede esconder las claves de la cruda visión de los mayas de la otra vida y de la profecía del año 2012. Mira, esto está al lado de la montaña. Exacto, es la entrada al inframundo. Baja en picado. William descubrió la cueva en sus tierras en 1989, cuando salió a pasear a los perros. Les vi bajar y meterse por este hueco y cómo desaparecieron. Me abrí camino a través de los arbustos, retiré las piedras y el agujero empezó a hacerse más grande. Chechen Ha se extiende unos 250 metros por dentro de la cordillera llamada Montañas Maya. La cueva desciende hasta los 37 metros. Como con otras cuevas naturales, los mayas creían que era una puerta al inframundo y hacían sacrificios humanos en su interior. Para llegar aquí tenían que obtener permiso de los dioses y lo hacían mediante ofrendas. O sea que antes de entrar pedían permiso. Exacto. William encontró pruebas de desangramientos y rituales de adivinación, ofrendas para aplacar a los dioses del interior. Pero a medida que William se adentró, empezó a darse cuenta de que tenía una conexión vital con el antiguo mito maya del inframundo. El inframundo maya se divide en varios niveles, cada uno presidido por su propio dios. Es posible que cuando los mayas encontraron esta cueva, con un pasadizo tan oscuro que llevaba a distintos niveles, inmediatamente relacionaron unos con otros y pensaron que cada parte era el hogar de los dioses de Xibalba. Según su religión, hay 9 niveles en el inframundo. Y para los mayas, la numerología era absolutamente esencial. Dividieron el universo en 23 niveles, 13 arriba, 1 para la vida cotidiana y los temidos 9 niveles del inframundo. Los mayas también calcularon un ciclo universal de creación y destrucción. Creían que la Tierra había sido creada en 5 ocasiones y destruida en 4. Ahora estamos viviendo en la quinta y última era, que terminará en el año 2012, fecha del apocalipsis. Hay muchísimas vasijas aquí. Están intactas justo donde las dejaron, donde se hicieron los sacrificios.
Las vasijas ceremoniales encontradas aquí tienen al menos 1200 años. Componen lo que probablemente sea una de las mayores colecciones de cerámica maya. Normalmente se llenaban con las ofrendas, como agua si lo que pedían era lluvia al dios del agua llamado Chak. Estamos en la entrada, así que el nivel 2 adquiere más importancia a medida que avanzamos. Cuanto más te adentras, más importante tienes que ser en el sistema dirigente. En otras palabras, te estás metiendo en algo muy serio. Fíjate bien en esto. Se ve una calavera. Es una calavera, tiene pequeñas garras. Esta figura siniestra de un mono es una de tantas encontradas en Belice. Los mayas creían que los monos eran mensajeros de los dioses del inframundo, así que cuando se encontró este mono en una de las vasijas, puede que fuera una señal de que esto era Xibalba, un lugar de temor. Es una pieza perfecta de museo, y está en una cueva, en el terreno de un hombre. Aquí tenemos una cuerda para poder caminar de espaldas y evitar que bajemos de golpe. Así se llega enseguida al inframundo. Don, ve con cuidado. Bienvenido al nivel 7. Habíamos descendido hasta casi los 40 metros. Según William, estábamos en la parte de una cueva que representaba el nivel 7 del inframundo. Es difícil de imaginar el temor que los mayas habrían sentido aquí. Su inframundo era un lugar de sufrimiento, oscuridad, frío y tortura física. Puede que su imperio cayera en el siglo X y que los verdaderos horrores del hambre y la guerra los obligaran a bajar a la cueva. Puede que les pareciera que la profecía del fin del mundo en el 2012 iba a adelantarse 1000 años. Los antiguos mayas entraban y solo se atrevían a llegar hasta aquí si estaban muy desesperados y necesitaban hablar con los dioses. ¿Es verdad? ¿Estás preparado? Sí, vamos allá. Vaya, ya estamos en el nivel más bajo del inframundo, el 9º. Hemos alcanzado el nivel más bajo de la cueva, y para los mayas representaba el último nivel del inframundo. El 9º era el más aterrador de todos. Lo regía el dios Apuch. Tenía cabeza de búho sobre un cuerpo humano putrefacto, y en cuanto caías en sus garras, no había escapatoria para el resto de la eternidad. Como los mayas identificaban los 9 niveles del Xibalba con el mundo de las tinieblas, estos habrían bajado literalmente al infierno. ¿Qué es eso? Lo que tenemos aquí es un anillo de piedras que representa un altar. Este es el último lugar, y si miras hacia arriba es uno de los puntos más altos de toda la cueva. Imagine todo el ritual, las hogueras, el humo, los cánticos. Seguramente se reunían unas 5 o 6 personas. Los sacerdotes. Los sacerdotes, los grandes jefes. Vestidos con el vestuario ritual. Con su vestuario y quemando incienso y haciendo sacrificios de desangramiento, seguramente. Aquí se desangraban literalmente en las profundidades para los dioses del inframundo. Exacto. Después de esto no hay nada más. Estamos viendo el final de la civilización maya. Justo el final. Pero ¿qué provocó que los mayas se aventuraran hasta estas profundidades? ¿Esperaban que sus dioses y sus ancestros los salvaran de la extinción? Los mayas predijeron la caída de su propia civilización y acertaron. También predijeron con mucha precisión la caída del resto de civilizaciones. El año 2012. Y aquí abajo salía fuego. Tuvieron razón con ellos mismos y esperemos que se hayan equivocado con nosotros. Hoy quedan en Belice menos de 2000 descendientes de los mayas. Pero las selvas y las cuevas siguen ofreciéndonos más pistas sobre su florecimiento y su caída. Todavía queda mucho por descubrir sobre esta maravillosa civilización que se mantuvo durante 4000 años. Pero por ahora, todo permanece enterrado en las profundidades. En la Roma actual, aún siguen en pie los restos del mayor imperio del mundo. El Coliseo, el Foro, el Panteón. Pero hay otra cara de la antigua Roma que no fue la que dejaron atrás los emperadores, sino los plebeyos. Puede que su mundo no mereciera la pena salvarlo, pero sigue aquí, enterrado a 60 metros bajo las calles. Parece como si hubiera retrocedido al siglo II. Un templo subterráneo utilizado por un misterioso culto pagano.
Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Un estadio cubierto por el pavimento de la famosa Piazza Navona. Muchos recurrían a la prostitución para subsistir. ¿Quién sabe lo que sucedía bajo estos arcos? Y hasta uno de los primeros parques de bomberos del mundo oculto bajo esta casa. ¡Increíble! Esto sí que es un mundo subterráneo. Hay toda una ciudad bajo 2000 años de tierra y escombros. Y nosotros vamos a retirar las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, Roma, el Imperio oculto. Ciudades bajo tierra. Roma, el Imperio oculto. Hoy, más de 2,5 millones de personas viven en Roma, una ciudad cuyo pasado se remonta a casi 3000 años. Muchas leyendas envuelven su fundación, pero los auténticos orígenes de la ciudad se encuentran bajo tierra. Soy Eric Geller y estoy en Roma, Italia. Es llamada la ciudad eterna por un motivo. Durante más de 500 años, el imperio más grande y poderoso del mundo occidental se gobernó desde aquí. A mi alrededor están los restos de los mayores palacios, estadios y templos del imperio, pero eso es solo el principio. La verdadera historia de esta capital no está aquí arriba, sino ahí abajo. Desde los legendarios excesos de sus emperadores hasta los barrios de ciudadanos que vivieron a su sombra. El suelo de Roma está lleno de secretos, y nosotros vamos a descubrirlos. En el siglo I a.C., Roma había crecido hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo. Más de 1 millón de personas se apiñaban dentro de sus murallas, un área de 25 kilómetros cuadrados. Paseando por Roma se puede ver parte de su pasado, pero nadie sabe sobre qué está caminando. En cualquier parte, uno podría estar sobre una casa de 2000 años de antigüedad, un antiguo palacio o incluso el Circo Máximo, uno de los mayores estadios de todos los tiempos. Podemos imaginarnos a 250.000 espectadores hace 2000 años gritando y aplaudiendo mientras presenciaban las evoluciones de los carros en la pista. Desde su palacio en el Monte Palatino, el emperador veía la carrera, y por unas horas el pueblo romano fijaba sus ojos en el Circo Máximo. Pero a la sombra del gran estadio había un templo oculto de una sociedad secreta. Actualmente la zona parece poco más que un campo de hierba, pero hace 1700 años aquí se encontraba el famoso Circo Máximo. Mientras los carros corrían por la pista, al lado, un misterioso culto pagano practicaba sus rituales secretos. Ahora este templo, igual que el Circo Máximo, está bajo tierra, pero yo iba a encontrarlo. ¿Katie? Sí. Me reuní con Katie Parla, una experta en la Roma subterránea que sabía exactamente dónde se encontraban. Esta zona se encuentra entre el Monte Aventino, que está a nuestra derecha, y el Palatino a nuestra izquierda. Y en la época de los emperadores romanos, aquí se celebraban los espectáculos públicos. Así que es uno de los primeros lugares de la ciudad que se desarrolló y creció con el tiempo. Durante su mandato, Julio César aumentó la capacidad del circo a 250.000 espectadores, unas 5 veces más que el Coliseo. El Circo Máximo era el hipódromo más grande de Roma. Se hacían carreras de carros, pero también se utilizaba para otro tipo de espectáculos públicos, como lucha de gladiadores y cacerías de bestias. A este lugar acudían plebeyos y aristócratas para ver espectáculos sangrientos y emocionantes. Hoy, este campo se alza unos 9 metros por encima de la pista original, pero no hay rastro del templo secreto que estaba buscando. ¿Dónde está el templo? Debajo de ese edificio moderno. El edificio fue una fábrica de pasta hasta 1920. Ahora es un almacén de la Ópera de Roma. Y debajo está el templo de 1700 años de antigüedad llamado Mitreo. Esta es la entrada al Mitreo. Está cerrado al público, pero he conseguido un permiso. Bajamos 2 tramos de escaleras y retrocedimos 1500 años.
Este templo olvidado de la misteriosa religión abarcaba una superficie de casi 300 metros cuadrados. Parece como si hubiera retrocedido al siglo II. Tenemos una combinación de muros del siglo II que formaban parte de una construcción pública y grandes pilares del siglo XX que soportan el edificio que está sobre nosotros. Este es un mundo secreto. Mientras los espectadores del Circo Máximo vitoreaban a sus aurigas, no tenían ni idea de que tras la línea de salida, los adoradores de Mitra practicaban aquí sus ritos secretos. Pero ¿qué sabemos de esta sociedad secreta pagana? Durante el siglo I, Roma aún no había aceptado el cristianismo y la gente practicaba cultos paganos. Pero a diferencia de los dioses romanos que eran adorados públicamente en grandes templos por todo el imperio, los ritos mitraicos se practicaban en absoluto secreto. Los seguidores eran iniciados en la clandestinidad y la religión no seguía ningún texto escrito. Los miembros de este culto oriental eran conocidos como los seguidores de Mitra. Nadie sabe a ciencia cierta cómo surgió esta religión, pero podía estar relacionada con un dios persa al que los romanos llamaban Mitra. Debido a que Mitra nació en una cueva, los templos dedicados a él solían ser espacios oscuros de techos abovedados sin ventanas. Este templo tenía 5 salas de unos 3 metros por 1. Casi se puede sentir lo que pasaba aquí abajo. Tiene tantos detalles que no hace falta ni imaginárselo. Y había una reliquia que sobrevivió intacta al paso de los siglos. Aquí la obra de arte más importante es una ofrenda votiva. Se trata de una ofrenda a Mitra por parte de un miembro del culto, como indica la inscripción de la parte superior. Las figuras de mármol representan al dios Mitra apuñalando a un toro en el cuello. Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Es increíble. Para los seguidores del mitraísmo, el toro era una criatura noble y fuerte, por lo que era el mejor sacrificio que podían ofrecer. El famoso sacrificio del toro es el aspecto más fascinante de la religión mitraica, ya que siempre se representa en su arte y prácticamente en todos los mitreos. A pesar de las representaciones, cuesta imaginar a un toro en un sitio como este. Puede que aquí solo cupieran unos 30 o 40 adeptos. Lo que nos lleva a pensar que el sacrificio del toro era simbólico. Pero hay un misterio mayor. ¿Por qué construyeron su templo secreto justo debajo de uno de los lugares más concurridos y caóticos de la antigua Roma? Es difícil saber por qué escogieron este lugar. Puede que los aurigas fueran seguidores de Mitra. Sabemos que hubo cientos de estos mitreos por toda Roma. Se han descubierto restos de santuarios mitraicos por todo el antiguo imperio romano, lo que sugiere que la religión era extendida por los soldados romanos que se sentían atraídos por el énfasis del culto en el valor y el honor. Sabemos que los primeros seguidores de Mitra eran predominantemente militares, y tiene sentido, porque entre los siglos I a.C. y I de nuestra era, estos tenían mucho contacto con el imperio parto, hoy Irak e Irán. Aunque se desconocen muchos aspectos de esta religión, podemos deducir cómo construyeron este templo. A pesar del minucioso trabajo de las estatuas, gran parte de la disposición es caprichosa. Tenemos una gran variedad de mármoles y granitos, y sabemos que la gran mayoría eran reutilizados. En el altar hay una inscripción que fue cortada para que encajara en el pedestal. Así que todo esto es reciclado, lo cogieron de otra parte. Exacto. Mientras la multitud de espectadores pedía sangre en el circo, los seguidores de Mitra andaban rebuscando mármol para colocarlo en su templo. Pero a pesar de las limitaciones, este grupo creó un santuario que ha perdurado 17 siglos. Pero ¿cómo es que el edificio de 5 plantas que hay en la superficie no se hunde con este templo de casi 2000 años en sus cimientos? Es mucho peso. No puedo ni imaginar el tonelaje que soporta esta estructura. Sí, pero mira el grosor de los muros. Es una construcción muy ancha de materiales muy resistentes. Y aunque tenemos encima un edificio de varias plantas, no hay riesgo de que se hunda. Un edificio moderno sobre un templo del siglo II. Aquí hay varias capas de historia. Es impresionante. El mitreo era solo uno de los incontables secretos que se ocultaba en las sombras de la antigua Roma.
Roma lleva 200 años sometida a un proceso activo de excavación arqueológica y todavía se hacen nuevos descubrimientos. Al final conseguiremos desenterrar un 90% de la ciudad antigua que sigue atrapada bajo las capas modernas, pero es algo que nos llevará siglos. Con solo un 10% del subsuelo excavado en los últimos 200 años, muchos más restos yacen ocultos bajo las calles. A continuación, esto es fantástico. Signos de vida del siniestro reinado de Nerón. Ahora mismo estoy sobre el retrete. Supongo que se colocaban así, sobre un agujero que debía haber debajo. Bajo el suelo de la capital de Italia hay una Roma que no aparece en los libros de historia. Y en un punto determinado hay un mundo rebosante de los vicios de sus infames emperadores y pruebas de la vida de sus esclavos y sus ciudadanos. Hace 2000 años, mientras que el emperador vivía en su enorme palacio, la mayoría de los romanos lo hacían en viviendas colectivas o insulae. Había unas 50.000 por toda la ciudad. Ahora hay barrios enteros enterrados bajo las calles que muy pocos saben que existen. La guía local, Olivia Ercoli, accedió a mostrarme uno de los pocos que han sido descubiertos. ¿Olivia? Hola. Hola, Olivia. Gracias por reunirte conmigo. Es un placer. ¿Por qué hemos quedado en una librería? Porque es una muy especial. Debajo hay ruinas romanas. La librería se asienta sobre los restos de una vivienda colectiva de hace 2000 años. El complejo se llamaba Vicus Caprarius. Pero hay más. Compartiendo el nivel de la calle con la tienda de libros, hay todo un barrio de edificios medievales. Así que un bloque de hace 2000 años yace bajo una manzana de casas medievales. Entonces, ¿de cuándo son estos edificios? De entre los siglos XIII y XIV en adelante. ¿Del 13 y el 14? Olivia me condujo al pequeño espacio subterráneo que ha estado habitado casi 2 milenios. Esto es fantástico. Pero no parece antiguo, sino todo lo contrario. Es un muro normal de medio metro de grosor, de ladrillos. Esta vivienda fue construida durante el reinado del emperador Nerón hacia el 64 de nuestra era. Fue habitada por ciudadanos corrientes durante casi 400 años. Y gran parte de la estructura permanece intacta. Ahora vaciamos edificios viejos y reconstruimos, pero durante siglos quienes vivían aquí hacían sus reformas sobre la obra antigua. Se remonta a la época del incendio de Roma, el 64 después de Cristo. Se hicieron unas pequeñas reformas en el siglo II y una mayor en el siglo IV. Y además están estos estratos que se remontan a los siglos XI y XII. Están muy bien conservados. Sí. Los restos de Vicus tenían al menos 3 plantas, y en su momento se encontraba en una zona importante. Estos edificios de viviendas eran típicos del Imperio Romano. En la planta baja habría tiendas de varios mercaderes. La primera contaría con terrazas y en ella vivían los adinerados. Y la última planta la ocupaban los menos afortunados, sin aislamiento y paredes de madera. Pero el edificio Vicus tenía algo sobre los demás, su propio abastecimiento de agua. Esta gente tenía la suerte de que el acueducto Aqua Virgo pasaba muy cerca de su casa. Además contaba con un depósito enorme. ¿Este edificio del siglo I tenía su propio abastecimiento? Sí. Junto al complejo construyeron 2 enormes cisternas con capacidad para 15.000 litros. El agua procedente del acueducto era vertida en las cisternas y para soportar la presión del agua los constructores tuvieron que hacerlas de 2 metros de grosor. Si los depósitos se llenaban, el agua era vertida en las alcantarillas a través de unos rebosaderos. Una maravilla de la ingeniería civil romana.
Aquí se puede ver dónde se unían ambas construcciones. La cisterna o Castellum Aquae y el edificio, que empieza aquí. En las dos utilizaron el mismo tipo de mampostería, ¿verdad? Sí, se construyeron a la vez tras el incendio de Nerón. Los muros eran tan resistentes que sobrevivieron 400 años y posteriormente se convirtieron en los cimientos de los edificios medievales de la superficie. Aquí hay un castillo que quedaba dentro del bloque de viviendas. Se pueden ver las escaleras que conducían a un callejón en un lado del edificio. ¿Podemos bajar para verlo? Sí, solo necesitas unas botas de agua. ¿Tienes unas para mí? Podría ser. Me disponía a entrar en un antiguo edificio romano de viviendas. Parte del corredor quedaba en zona prohibida. Las escaleras estaban erosionadas y el fondo inundado. Además, solo había espacio para una persona. Vale, voy a bajar al siglo I. Todo esto fue añadido en el siglo IV. Mira esto. Es un bonito diseño en espiga. Parece la espina de un pez. Son ladrillos pequeños dispuestos de esta forma. No resultaba difícil imaginar el aspecto que debía tener este edificio de viviendas de clase media. Desde el otro lado se pueden ver los escalones. Es una cámara abovedada. Se ve claramente el arco romano y se usó para los peldaños. Hay una escalera al otro lado, lo que indica que esta fue añadida en el siglo IV. Se puede apreciar lo elaborada que es. Entonces adaptaron la vivienda a sus propias necesidades. Puede que fuera alguien más distinguido, con más dinero, que quiso reformarla. Las viviendas incluso contaban con algunas comodidades modernas. Ahora estoy en el retrete. Aquí habría un saliente, una especie de caja. Supongo que se colocaban así sobre un agujero que debía haber aquí debajo. Una vez que usaban la letrina, se lavaban aquí. Se puede apreciar una tubería de terracota que hacía las veces de desagüe y que seguramente vertía el agua en el mismo conducto que el retrete. Esto es genial. Estaba en medio de la antigua Roma, en una vivienda no muy diferente de las que tenemos hoy. Sus depósitos de agua, cañerías y diseños revelaban un nivel muy avanzado de ingeniería, incomparable en el mundo antiguo. Pero este edificio de viviendas del siglo I era poco más que un tugurio comparado con el palacio del infame emperador romano Nerón. Muchos creen que el incendio que destruyó 2/3 de la ciudad y dio lugar a la construcción de miles de ínsule fue provocado por Nerón para dejar espacio a su decadente Domus Aurea. El incendio del año 64 comenzó en la zona sudeste del Circo Máximo y se extendió rápidamente por los barrios de la clase trabajadora y los talleres en torno al Monte Palatino. Ardió durante 6 días y redujo casi el 70% de la ciudad a tierra carbonizada. Tras el incendio, Nerón confiscó gran parte de los barrios que rodeaban el Palatino para construir su nueva residencia. Los terrenos de su palacio, la Domus Aurea, abarcaban casi 1/3 de la ciudad. Pero no dejaban mucho para los ciudadanos y muchos de ellos se vieron obligados a vivir en edificios comunitarios como el Vicus. Irónicamente, el opulento palacio del emperador y las casas de los pobres tuvieron el mismo destino. La Domus Aurea, enterrada bajo el monte Esquilino, y el Vicus son todo lo que queda de su reinado de terror. A 10 metros de profundidad bajo la ciudad moderna y a pocas manzanas del palacio de Nerón, el Vicus Caprarius es uno de los pocos restos que quedan del ciudadano medio. El tipo de gente que vivía aquí fue la que engrandeció Roma. Aunque no se sabe mucho de esa parte de la historia porque la mayoría fue escrita por senadores, gente que nunca vivió en este tipo de ínsula. Era un edificio muy sencillo incluso para la antigua Roma. Pero ¿cuántas de nuestras casas seguirán en pie dentro de 2000 años? Si visita Roma, tiene que ver la Piazza Navona. Sus 400 metros están llenos de restaurantes, bares, tiendas y miles de personas. Pero eso no es nada comparado con lo que solía ser. Si retrocedemos 2000 años y excavamos 6 metros, encontraremos el motivo de orgullo de uno de los emperadores romanos. Para contentar a sus ciudadanos, los emperadores sabían que tenían que proporcionarles pan y circo.
Financiar fastuosos juegos y competiciones era una forma de mantener el poder en esta ciudad despiadada. Por ello, Domiciano, el 11º emperador, construyó un nuevo estadio que se acabó en el 86 después de Cristo. Con el paso de los años, el estadio sirvió a muchos gobernantes hasta que fue abandonado. Al no disponer de excavadoras, en el siglo XV la plaza fue construida sobre el estadio. Hoy, casi todos estos edificios se asientan sobre el antiguo estadio. El acceso está prohibido, pero el guía Richard Bowen accedió a llevarme abajo. Hola Richard, gracias por reunirte conmigo. Encantado. Bien, ¿dónde está el estadio? Pues básicamente está aquí. Estamos en la Piazza Navona y debajo de ella está el antiguo estadio construido por Domiciano a finales del siglo I de nuestra era. ¿Hay un estadio aquí abajo? Así es. Ávido aficionado del deporte, Domiciano acudía regularmente al Coliseo y al Circo Máximo, pero decidió que la ciudad necesitaba un estadio más pequeño para los deportes de estilo griego. El perímetro de la plaza ocupa la zona de las gradas. ¿Estos serían las gradas? Sí, capaz de albergar a unos 30.000 espectadores. Viendo la fuente de Neptuno, cuesta imaginar un estadio romano lleno de espectadores. Pero en la esquina de la plaza vi una prueba de lo que hay bajo tierra. ¿Es esto? Sí, es parte del estadio de Domiciano. Los arqueólogos creen que esta era una de las entradas principales del recinto. ¿Y esto qué es? ¿Un bloque de apartamentos? Un edificio de apartamentos que se construyó a finales de los años 30. Gran parte de la zona fue derribada entre 1936 y 1938 para crear una amplia avenida. Afortunadamente conservaron la forma que ha tenido la plaza durante 2000 años. Es típico de Roma. Doblas una esquina y retrocedes 20 siglos. Exacto. Como decía, aquí tenemos una ciudad oculta acechando bajo cada paso que damos. Parte del estadio es visible desde la calle, pero a medida que bajamos al yacimiento, la plaza queda muy lejos. Acabamos de retroceder hasta el siglo I después de Cristo. Viajamos en el tiempo hasta un mundo de aficionados al deporte del siglo I. Esto es enorme y está justo debajo de la calle. Aquí hay todo un mundo. Se puede apreciar claramente que la forma era similar a la que vemos actualmente en el Coliseo, por ejemplo. No es tan grande. Aproximadamente tiene 2/3 de su tamaño, pero es un gran estadio. El estadio de Domiciano medía 300 metros de largo, 60 de ancho y tenía 2 plantas de altura, con capacidad para 30.000 personas. Entonces, la ciudad tenía 1 millón de habitantes y para ellos ir a los juegos formaba parte de su vida diaria y daba la sensación de que acababan de marcharse de allí. Cuando Domiciano construyó este gran estadio para demostrar su poder, seguramente no esperaba que casi 2000 años después acabara enterrado bajo una de las plazas más bulliciosas de Roma. El nivel actual de la calle está 6 metros por encima, y antiguamente habríamos accedido al estadio por esos grandes arcos. Puede que no por ese, porque probablemente no fuésemos lo suficientemente importantes, y habríamos entrado por uno de aquellos para acceder a nuestros asientos. Los senadores y los mercaderes adinerados entraban por los grandes arcos del centro del estadio, pero la clase baja debía usar los accesos laterales. Los espectadores se sentaban según su rango y naturalmente el emperador tenía los mejores asientos. Probablemente Domiciano se sentaba en el tramo central de la pista, en su palco privado, claro está. Tenía los mejores asientos del estadio, ¿no? Exacto. Así que hace 1900 años sucedía lo mismo que ahora. Estaban los asientos baratos, la zona reservada y el palco real. Así es. Hay cosas que nunca cambian. Y como en un estadio moderno, había mucha gente vendiendo comida, bebidas y golosinas. Pero a la sombra de esos arcos también tenían lugar negocios mucho más sórdidos. Obviamente había un porcentaje pequeño de gente muy rica y uno muy grande de gente pobre.
Muchos recurrían a la prostitución para subsistir. Y uno de los lugares donde la practicaban era aquí, en el estadio, donde se reunía gran cantidad de gente. Digamos que el arco era un buen sitio para hacer negocio a tiempo parcial. ¿Quién sabe lo que sucedía bajo estos arcos? Los arcos bajo los que paseaba fueron entonces un lugar para quienes se dedicaban a la prostitución. Ya que en la antigua Roma era legal, podía hacerse de forma pública. De hecho, debido a que era una práctica muy extendida, uno de los vocablos latinos para designar a un arco era fornic, raíz de la palabra fornicación. Pero los arcos no solo eran sitios donde ejercer la prostitución, fueron la clave de la ingeniería romana. Anteriormente los griegos basaban sus construcciones en la topografía circundante, sirviéndose de las colinas. Pero los arcos permitieron a los romanos construir edificios enormes, al ser capaces de soportar tanto peso. Es posible levantar varias plantas utilizando arcos para distribuir el enorme peso de la estructura. Los arcos eran vitales para la ingeniería romana, especialmente en edificios de este tamaño. Los romanos también desarrollaron la producción en serie de ladrillos y hormigón. Estos materiales y el modo en que los utilizaban permitía a los romanos construir a gran velocidad, convirtiendo la arquitectura en una ciencia. Eso significa que podían construir sus edificios el doble de rápido. Y como consecuencia, el emperador que encargaba la obra podía verla terminada y unir su nombre a ella. Con lo vanidosos que eran, eso era muy importante. El estadio solo tardó 6 años en construirse, muy rápido incluso para nuestro tiempo. Los romanos construían estadios de un modo comparable al actual. Ahora, si cumplían o no la normativa de seguridad del siglo XXI, eso es otra cuestión. Pero, ¿cómo acabó la gran maravilla de la ingeniería de Domiciano bajo el pavimento de la Piazza Navona? Roma ha soportado siglos de negligencia y destrucción, y edificaciones como esta acabaron saqueadas y destruidas. Como el resto de la antigua Roma, fue enterrada poco a poco bajo nuevas construcciones, la tierra y los escombros de la ciudad. Hasta que en el siglo XVI se creó un mercado de frutas y verduras sobre las ruinas del estadio. Hoy es la Piazza Navona rodeada de tiendas y casas que lo usan como cimientos. Así que ahora muchos romanos recorren las calles, viven en sus casas y compran en sus mercados, sin saber que un estadio que antiguamente fue el orgullo de Domiciano sustenta su ciudad. Bajo el emperador Trajano, el territorio del imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando 6 millones de kilómetros cuadrados. Su éxito militar aportó una enorme riqueza, y para compartirla con la ciudad construyó un nuevo foro que eclipsaría a los antiguos. Su pieza central era una enorme basílica de mármol, bronce y oro. Actualmente gran parte del foro de Trajano ha sido excavado, pero ¿dónde está su famosa basílica? En el panteón de los emperadores romanos, Trajano fue uno de los mejores. De hecho, el Senado de Roma le otorgó el título de Optimus, que significa el mejor, para mostrarle su aprobación. Como muchos emperadores antes que él, añadió sus propias construcciones a la ciudad. No lujosos palacios para los ricos, sino lugares para los obreros que habían ayudado a construir su imperio. Lugares como oficinas municipales, termas y estadios que mejoraban la vida del ciudadano corriente. Actualmente, el foro y la columna de Trajano se encuentran entre los monumentos más famosos de la ciudad. Pero casi no hay indicios de la enorme basílica que una vez se alzó junto a ellos, a menos, por supuesto, que se sepa dónde buscar. Los turistas que pasan junto a este edificio no son conscientes de que caminan sobre las ruinas de una maravilla de la ingeniería recién descubierta bajo la ciudad. Un equipo de arqueólogos excava el yacimiento, y yo he conseguido acceso gracias a uno de ellos, Darius Saria. Dar, ¿cómo estás? Hola, gracias por reunirte conmigo. Encantado. ¿Dónde está la basílica? Está justo debajo de nosotros, alineada con esas 2 filas de columnas. Era enorme, de unos 180 metros de longitud. Llega más allá del monumento a Víctor Manuel.
Cuesta creer que bajo esta calle haya una basílica que ocupa casi 3 manzanas. La basílica era un majestuoso palacio de justicia lleno de oficinas imperiales y tribunales. Era el centro administrativo de un imperio que se extendía desde Inglaterra hasta el Golfo Pérsico, con más de 60 millones de personas. Hace varios años, la familia Fendi, una de las más famosas dinastías de la moda de Italia, compró un palacio renacentista junto a la columna de Trajano en el centro de Roma. El palacio ha sido convertido en una galería de exposiciones, pero el año 113 está a solo unos metros. Estamos recorriendo la sala de exposiciones de la Fundación Fendi. Y como todo el mundo sabe, bajo el suelo de Roma siempre hay algo antiguo. Cuando excavaron aquí encontraron algo espectacular. Unos trabajadores cavando en el sótano desenterraron los restos de la perdida basílica Ulpia. ¿A quién no le gustaría encontrar esto en su sótano? Dios mío, hay una columna gigantesca tirada en el sótano del edificio Fendi. ¿Sí? Es como un tesoro escondido. Efectivamente. Es como si el foro, que está ahí al lado, continuara hasta el sótano sin que nadie lo supiera. Este edificio formaba parte de un enorme complejo terminado en el año 113 que incluía el foro, la columna de Trajano y una inmensa estatua de bronce del emperador, que desapareció en la Edad Media. Se trataba de un sorprendente testamento del poder de Trajano, además de su sabiduría como gobernante. Construyó todo esto para la gente. Había unos tribunales que representaban la grandeza de Roma, sus leyes, que gobernaban al pueblo. Los ciudadanos venían aquí a tramitar asuntos legales o a comprar a los vendedores situados en el exterior. También venía mucha gente a presenciar los juicios, para ver quién era demandado, quién se divorciaba y cosas así. Todo se hacía de forma pública. Trajano aportó dinero y material procedente de 3 continentes para construir la basílica, de modo que los plebeyos pudieron compartir la grandeza y la magnificencia de Roma. Menuda losa de mármol. Sí, es gigantesca. Probablemente la trajeron de Egipto. Hay que tener en cuenta lo que eso significaba para un romano. Esto venía de muy lejos y costaba mucho dinero que financiaba el emperador y el Estado, lo que glorificaba a Roma y a los ciudadanos romanos que venían aquí y se sentían orgullosos. Pero ¿cómo acabó olvidado bajo las calles un edificio tan reverenciado? La basílica fue utilizada durante muchos siglos, pero al parecer fue abandonada a finales de la Edad Media. Durante el Renacimiento, las ruinas se llenaron de tierra y escombros, convirtiéndolas en los cimientos perfectos para el palacio y la plaza que se construyeron sobre ella. El mismo Palacio Fendi convertido en centro de exposiciones. Pero la basílica nunca fue diseñada para soportar tanto peso, y el hecho de que aún se mantenga de pie acredita la grandeza de la ingeniería romana. Eran extremadamente meticulosos a la hora de erigir columnas porque era un proceso bastante tedioso. Se pueden ver los alojamientos de las piezas metálicas que las fijaban. Parece pequeño, se puede ver el surco. Sí, los soldaban para fijarlos. Colocaban los pernos de hierro y vertían plomo fundido para impermeabilizarlo. De otro modo, se oxidaban, se hinchaban y se rompían, lo que no era bueno para la estabilidad de la columna. Cuando se descubrió este lugar en 2004, los ingenieros se enfrentaron a un grave problema: cómo salvar las ruinas de la basílica y convertir el antiguo palacio renacentista en un espacio para exposiciones. Para protegerla, tomaron nota del trabajo de sus antepasados y colocaron columnas modernas exactamente donde estaban las antiguas. Incluso utilizaron las bases de las originales para las nuevas. Pero en vez de sostener la basílica de Trajano, estas nuevas columnas soportan la ciudad. Es un homenaje a la ingeniería romana, ya que han utilizado una columna moderna basándose en un concepto antiguo para sustentar la plaza y el edificio. Así es. Tuvieron que ser prácticos porque debían encontrar la forma de soportar el peso del techo. Es obvio para cualquiera que la vea que se trata de una obra hecha hace un par de años. Pero al mismo tiempo mantiene la idea de lo que había aquí, la columnata de la basílica.
Miles de personas trabajaron durante 6 años para construir la basílica, y casi 2000 años después, un equipo de ingenieros, arquitectos y arqueólogos como Darius trabajan para devolverla a la vida. Es un esfuerzo coordinado que a veces da la impresión de alargarse. Pero las excavaciones pueden llevar varios años. El material que se obtiene nos está dando una imagen, una idea completa de lo grande que fue Roma, de su declive y caída, de cómo algunas cosas se olvidaron y ahora son recuperadas y apreciadas. Puede que el mundo subterráneo nos enseñe todo eso. Así es. Hoy las grandes ciudades tienen muchos problemas: contaminación, delincuencia, incendios. La antigua Roma no era diferente. Así que cuando el emperador Augusto vio lo que le sucedía a su ciudad, actuó rápidamente. Limpió el río, construyó calzadas y acueductos y creó uno de los primeros cuerpos de bomberos del mundo. Aún se pueden ver pruebas de cómo Augusto cambió la ciudad, pero a veces hay que excavar para encontrarlas. Cuando el primer emperador de Roma, Augusto, subió al poder en el año 27 de nuestra era, en la República reinaba la anarquía y la capital era un caos. Augusto se puso manos a la obra y utilizó a los esclavos y a los libertos de la ciudad para reconstruirla. ¿Elizabeth? Hola, Eric. Encantado. Igualmente, bienvenida. La arqueóloga Elizabeth Furman iba a llevarme a 7 metros de profundidad bajo esta tranquila calle residencial cercana al Tíber, para mostrarme algo de ese mundo perdido. Tenemos que retroceder al siglo II después de Cristo. Genial. Enterrado bajo este moderno edificio de apartamentos y bajando estas oscuras escaleras, se encuentra uno de los primeros parques de bomberos del mundo. Al final de la escalera se encuentra el nivel original. Increíble. Esto sí que es un mundo subterráneo. Sí. De hecho, es el primer ejemplo de un parque de bomberos hallado en Roma. Eso era un patio por el que se accedía. Estaba al aire libre. Aquí hay una fuente, ya que el agua era el símbolo de nuestros bomberos. ¿Esto era una fuente? Sí. El Parque de Bomberos, o Excubitorium, fue hallado en 1867 por unos cazadores de tesoros que buscaban arte romano. Acabaron descubriendo una valiosa cápsula del tiempo de hace 1800 años. Hoy es solo una ruina olvidada bajo un edificio, pero antiguamente habría estado llena de hasta 400 hombres, todos antiguos esclavos que habían ganado la libertad y se habían convertido en ciudadanos romanos. Esos hombres jugaban un papel muy importante a la hora de defender la ciudad de una de sus mayores amenazas, el fuego. Roma era una capital bulliciosa con más de 1 millón de habitantes. La mayoría utilizaba el fuego para cocinar, calentarse y alumbrarse, convirtiendo sus hogares en verdaderos polvorines. Había incendios casi todas las noches. Tras el terrible incendio que destruyó gran parte de la ciudad en el año 23, el primer emperador Augusto decidió que había llegado el momento de reformar el modo de proteger a su pueblo. Organizados bajo una estructura militar, los vigili, o vigilantes de la ciudad, fueron el primer cuerpo de bomberos del mundo, y yo estaba en uno de los primeros parques de la historia. ¿Estos bomberos eran capaces de apagar incendios? Contaban con diferentes herramientas, como por supuesto cubos. Al parecer también utilizaban grandes trozos de tela o colchas gruesas que empapaban de agua para intentar apagar el fuego. Extinguir incendios no era la única responsabilidad de los hombres que trabajaban aquí. También hacían labores policiales, patrullando las siniestras calles de Roma repletas de ladrones, maleantes y asesinos. Para protegerse de los peligros de su trabajo, los hombres rezaban al dios Tinius en un pequeño santuario dentro del parque.
Está decorado. Mira el techo. Es como un pequeño templo. Es un templo a escala reducida. Esta es la zona más representativa del yacimiento. Cuando uno entraba, comprendía inmediatamente que estaban para proteger y guardar. ¿Cuál era la función y el trabajo que desempeñaban aquí? Esto debía ser impresionante. Pero a mediados del siglo III dejó de usarse, y en la Edad Media los muros romanos se reutilizaron como cimientos. ¿Para qué sirven estos ladrillos y el mortero? Cuando este lugar fue excavado, todo el material había sido retirado, y los muros corrían el riesgo de derrumbarse, por lo que necesitaban un refuerzo. Pero en realidad la casa moderna se asienta sobre una antigua estructura romana. Desde el parque de bomberos hasta los modernos apartamentos, cada generación ha construido en este mismo lugar. Y no solo utilizaron los antiguos muros como cimientos, sino que se aseguraron de reforzarlos, salvando el edificio original bajo las calles. Así que antes del reinado de terror de Nerón o de la enorme basílica que Trajano construyó para su pueblo, el primer emperador, Augusto, desarrollaba nuevas formas de afianzar su poder. Protegiendo sus edificios del fuego y a los ciudadanos de los delincuentes, mantenía el control. Y este parque de bomberos de 1700 años de antigüedad enterrado bajo las calles era una prueba de su legado. El cuartel de bomberos arroja algo de luz sobre la vida diaria de los romanos y el modo en que funcionaba la ciudad, pero hoy pocos saben que existe. Y esto es tan solo una pequeña pieza del puzzle. Con la ayuda de algunos yacimientos más como este, podremos reconstruir el resto de este mundo subterráneo. Hay todo un mundo enterrado bajo las calles de Roma, y con cada descubrimiento se desvelan más secretos. Desde servicios como el cuerpo de bomberos hasta enormes y opulentos palacios, cada emperador participó en la creación del mayor imperio del mundo, y sus restos están ocultos bajo tierra. A lo largo de la historia, ninguna ciudad ha sido tan influyente como la antigua Roma, construida con la grandeza y la codicia de sus emperadores y el trabajo duro de sus soldados, ciudadanos y esclavos. Preservar su increíble historia es un inmenso reto para los romanos de hoy, mientras van construyendo el siguiente estrato sobre la ciudad eterna.